Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida al primer directo de este reto en el que estoy durante 100 días documentando cómo transformar ese miedo que tenemos, sobre todo los jóvenes, más que ese miedo, volviendo a confiar, despertando esa confianza que llevamos dentro. Y en este primer directo te quiero compartir un poco mi historia que me ha llevado a estar hasta aquí, la verdad que detrás de este reto y unas claves y aprendizajes que sirvan sobre todo a los jóvenes. Si tienes entre 16, 27, 30 años, esto te va a aportar muchísimo. Así que estate muy atento, gracias por estar aquí. Y bueno, bienvenidas a todos los que estáis entrando. Y bueno, lo primero que quiero decirte es que yo toda mi vida fui una persona que yo me sentía muy tímida, muy insegura, muy insuficiente. Siempre he estado buscando que me vean de alguna manera. Yo me acuerdo en el colegio que yo me sentía como un fantasma, de verdad, o sea, era como un fantasma invisible. Y digo, ¿por qué los demás hacen amigos, les cuesta tan poco y a mí me cuesta tanto? Luego tenía que dar una exposición pues en la ESO sobre una presentación en clase y yo tenía ansiedad. A veces me ponía malo, aposta incluso, para no ir a hacer la exposición. Siempre trataba de ser el último, de que no me vieran. Tenía muchísima vergüenza conocer nuevas personas, hacer amigos. Ya ni te cuento del tema de relaciones, novias y todo eso. O sea, es muchísima vergüenza, muchísima timidez. Y todo ese miedo me llevó a diferentes puntos de inflexión en mi vida. Me acuerdo que uno de ellos fue que con 16 años más o menos, yo claro, como era así, súper tímido, tuve que hacer un viaje a Estados Unidos, que bueno, para aprender inglés, que me pagaron mis padres un verano, y ahí tenía que conocer a nuevas personas, sí o también. Y yo me acuerdo que llegaba al aeropuerto y tenía que conocer al grupo y tal, y yo recuerdo que en mi mente yo estaba pensando desde el principio como una estrategia mental para encajar, para ver cómo me amoldo, cómo tengo que comportarme para encajar con esta persona, con el otro, con tal. Entonces era tal la inseguridad en mí de sentirme pequeño con los demás, de que siempre estaba buscando encajar. Y todo esto me llevó a pues decir, es que no puede ser, necesito pues salir de aquí, ¿por qué me cuesta tanto? Y luego ya después en el bachillerato pues empecé a tener algunos amigos, a crear un círculo, pero aunque tuviera algún grupo de amigos, incluso llegase a conectar con algunas de las personas que antes yo veía como populares y me encantaría relacionarme, seguía sintiendo que no encajaba en ese grupo. Siempre una sensación de no encajar, siempre una sensación de me siento perdido, siempre una sensación de eh, mm, aquí hay algo que este no es mi lugar. Y recuerdo que el punto de inflexión clave en mi vida llegó a los 18 años, cuando, bueno, conocí a una chica, estuve unos meses saliendo con ella y por primera vez en mi vida me rompieron el corazón. Y ahí fue la primera vez que experimenté un dolor tan profundo, una ansiedad tan grande. Era como, no sé si te han roto el corazón alguna vez o te acuerdas la primera vez que lo dejaste con tu novio o con tu novia. Eh, es como que lo necesitas para respirar. Se vuelve como si fuera una droga, literal. Te has acostumbrado tanto a eso y es la primera vez y es todo tan intenso y las emociones, estás en esa fase de la adolescencia, todo, las hormonas. Y yo me acuerdo que me dolía tanto y estuve durante semanas así, que ante ese dolor tan profundo, bueno, esto creo que nunca lo he contado por aquí, pero yo me hice una pregunta. Y la pregunta que me hice, porque claro, ante el tanto dolor, yo empecé a cuestionarme de todo. Y digo, es que me está empezando ya a dar igual todo. Y la pregunta que me hice curiosamente fue, ¿cuál es mi mayor miedo ahora mismo? Y todo el rato me venía a la mente miedos sociales, miedo a hablar con un desconocido, miedo de ligar con una chica desconocida en la calle, todo este tipo de cosas. Constantemente me venían. Y me daba terror, te lo prometo, terror. Nunca lo había hecho, siempre lo había imaginado, siempre había querido ser más extrovertido, expresarme, mostrarme, pero siempre me terminaba quedando callado. Nunca levantaba la mano, nunca me acercaba a esa persona. Y por primera vez, al ser un dolor tan intenso,
dije, ¿sabes qué? No sé qué va a salir de aquí, pero estoy en un dolor tan profundo que siento en mí atravesar este miedo. Y me acuerdo que había quedado con unos amigos, tendría, ¿cuánto? 18 años, y en el camino tenía que subir al transporte público, en el metro, y subí al metro y había una señora sentada, una mujer que tendría unos 60 años, ¿no? Y yo me acerqué a ella, así súper inseguro, súper nervioso, me salía el corazón del pecho, pero claro, estaba en tanto sufrimiento y en tanto dolor por que me habían roto el corazón, que yo dije, es que ya suelto lo que tengan que hacer. Y me acuerdo que hasta subando las manos me acerqué a esta señora y me acerqué a hablar con ella. Fueron 5 minutos los que estuve hablando con esta desconocida en el metro. No sé si parecía que estaba ligando con ella o qué, o sea, algo súper raro, fue un poco raro, pero yo me acuerdo que por primera vez en semanas, durante 5 minutos, dejé de estar rayado, dejé de sufrir, dejé de sentir dolor, estaba en total presencia. Y al salir de ese metro dije, hostia, que no me encuentro mal de repente, que estoy bien. Y ahí dije, por aquí hay algo. Es que cuando atravieso mis miedos me siento vivo. Es que cuando atravieso mis miedos dejo de rayarme. Y empecé a notar algo en mí. Y claro, muchas veces esto me ha llevado también, luego con distintas cosas, a pensar, es que cuando sentimos mucho miedo a algo, cuando somos jóvenes, quizá detrás de ese miedo hay un gran potencial, hay un gran fuego interno, hay un gran propósito, hay un gran camino detrás de esos miedos que tenemos. Y después de esa situación, que bueno, me habían roto el corazón, estuve así durante unos meses, viví otra cosa. Y fue, claro, yo estaba en este proceso, me han roto el corazón, termino bachillerato, mi entorno está cambiando, y encima tengo que ver qué hacer con mi vida, qué estudiar. A todo esto súmale que yo desde pequeño había sido un niño sobreprotegido. Me habían protegido, me habían dado de todo, había sentido también por otra parte la ausencia de mi padre, las exigencias de la familia, tienes que estudiar una carrera, tienes que ser así, y ser tú mismo es como que cuidado, cuidado, que siempre estás protegido. Entonces me costaba mucho hacer las cosas por mí de manera independiente, confiar en mí, siempre dependiendo de alguien, un mentor, un referente, mis padres, ¿no? Entonces, ante todo esto que sentía y la inseguridad que yo tenía en este proceso, a mí algo que me pasaba mucho en la adolescencia, y esto tampoco lo he contado nunca, es que yo buscaba mucho el estímulo, evadirme. ¿Cómo lo hacía? A través de la masturbación, de las pajas, del porno, etc. Era como ese estímulo. Y cuando me rompieron el corazón y estuve en esta fase durante unos meses, me pasó algo que, bueno, nunca he contado por aquí, y es que un día estaba en una situación en la que me sentía muy mal, estaba como en un vacío, tocando fondo literalmente, y claro, como estaba acostumbrado a evadirme y buscar ese estímulo, yo en ese momento solo quería, pues, estímulo, amor, cariño, y me metí en una página de chicas, y en esa página, pues, en esa página, lo que pasó fue que, bueno, me puse a hablar con una chica y me pasó una foto. Y esa persona me pidió una foto a mí. Y yo, claro, jamás se me había pasado por la cabeza pasar una foto desnudo. No sé qué me pasó en ese momento, ante la vulnerabilidad y el mal momento que estaba pasando, que terminé enviándole una foto. ¿Qué pasó? Que minutos más tarde me envió una captura, porque no sé cómo consiguió mi cuenta de Instagram, de entonces de adolescente, de todos mis amigos de Instagram, personas de mi colegio, de mi instituto, todo. Y a un clic de enviarle esa foto en la que se me veía mi cara y a mí desnudo. Entonces, en ese momento se paralizó literalmente mi mundo. Fue otro de los acontecimientos que dije, joder, una culpa, un miedo, una vergüenza, porque claro, tú imagínate a un chaval de 18 años que tiene toda esa inseguridad en él, que ha sido sobreprotegido, que le habían roto el corazón, que tenía esa ansiedad, esas expectativas familiares, esa vulnerabilidad, y que se le puede caer su mundo. O sea, que si alguien le rechazaba a él un día y le iban a pasar una foto a todos en torno a esa reputación social con 18 años, una foto de él desnudo. O sea,
se caía el mundo literalmente. Y me acuerdo que lo que pasó fue que me pidieron 300 euros si no enviaban la foto. Y en ese momento yo, claro, no tenía dinero, bajé corriendo por las escaleras de casa, fue a mi madre, cogí la tarjeta de crédito, no sé ni cómo, y los pagué. Y dije, solo quiero pagarle, solo quiero que esto se acabe, solo quiero que pare. 2 minutos después me pidieron más dinero. Y yo lo único que quería era pagarles, pero claro, ya no podía pagar más con la tarjeta de mi madre. Y finalmente llamé a una persona que tenía entonces de confianza y me fui a una comisaría. ¿Y sabéis qué me dijeron en comisaría? Lo último que yo quería escuchar. Y era que les bloquease. Porque yo solo quería pagarles lo que fuera, como fuera. No quería arriesgarme a bloquearles y que hubieran compartir esa foto. Y les tuve que bloquear. Y estuve durante semanas con esa incertidumbre y ese miedo de, oye, ¿qué pasa si comparten la foto? Y esa experiencia me dejó una de las lecciones espirituales, se les pueden llamar más fuertes a esa edad, que fue el experimentar el dejar ir, soltar el control. Incluso me abrió la posibilidad de que esa foto se pudiera divulgar por mis amigos, el entorno social, por todo. Entonces fue otra experiencia que a mí me marcó mucho porque me hizo sentir muy vulnerable, me hizo sentir mucha vergüenza, me hizo sentir mucho miedo. Y todo eso me fue como marcando un antes y un después en decir, joder, por aquí no es, aquí tiene que haber algo diferente. Y llegó un momento que, claro, yo tenía que elegir estudiar una carrera, no tenía ni idea, estaba perdidísimo y finalmente decidí comenzar una carrera de marketing. Y durante ese año, yo por una parte empecé ilusionado porque justo empecé en el desarrollo personal, esa rotura de corazón y lo del sexting me llevaron a, oye, quiero salir un poco de mi zona de confort, empecé a ver el mundo de la seducción y todo eso, y el mundo de la seducción me llevó a un vídeo de Javi Rodríguez, un referente de desarrollo personal, emprendimiento, conciencia, y dije, ¿qué es esto? Yo quiero saber más sobre esto. Y ahí fue un evento de desarrollo personal, conocí a mi mentora con la que he estado trabajando los últimos 4 años, y fue como, este es el camino de desarrollo personal, autoconocimiento, espiritualidad, emprender, hacer algo, por aquí hay algo que me mueve, me encanta comunicar. Empecé a abrirme, entonces empecé ese primer año de universidad con ganas de, voy a conocer nuevas personas, voy a intentar aplicar cosas que estoy aprendiendo de desarrollo personal. Empecé a tener ganas de hacer exposiciones en clase, cuando antes tenía ansiedad por dar una exposición sobre historia, por ejemplo, ¿no? Empecé a crear nuevas relaciones, a ser un poquito más abierto, a ser un poco más extrovertido. Y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que justo lo que me encantaba era eso, el tema del desarrollo personal y comunicar a pesar de mi miedo. Y me abrió una pequeña cuenta, bueno, en la cuenta de Instagram empecé a subir contenido de desarrollo personal y reflexiones que iba teniendo. Y al principio no fue fácil, porque me veían algunas personas de mi entorno, del instituto, de tal, y se reían. Y yo lo escuchaba o quedaba con algún amigo y me decían cosas y me criticaban. Y yo sentía esa vergüenza. Pero luego vi un comentario de una chica que había conocido cuando tenía 16 años y me ponía gracias. Y yo dije, ostras, pero es que esto también motiva, pero es que esto también inspira, ¿no? Entonces, a pesar de los miedos, de las vergüenzas, yo iba dando pequeños pasos. Y me acuerdo que en todo este proceso viví una experiencia con otra persona, con otra chica, que me volvieron a romper el corazón. Ya no fue tan fuerte, pero sí me generó dolor. Y en ese momento, ¿qué es lo que hice? Hacerme la misma pregunta. ¿Cuál es el miedo más grande que estoy teniendo ahora, al que me estoy resistiendo a atravesar y que llevo tiempo queriendo hacer? ¿Y sabéis qué me vino? Hablar en el transporte público. Y lo tenéis, de hecho, en la antigua cuenta que tenía con 19 años, creo que se llama Albert López Vida o algo así, en el que dije, me fui al metro y con un miedo que te cagas, el mayor miedo que he tenido en mi vida, pero ante eso dolor y dije, hasta aquí, y me expuse en el metro por primera vez, lo rompí, subí ese vídeo y dije, ya está, ¡buah! Y cuando hice ese acto, sentí una liberación tan grande, sentí, es que es por aquí, es que yo me siento vivo cuando hago estas cosas. Entonces, todas estas experiencias que fui viviendo me fueron dejando el mensaje de, a través de tus miedos, te expandes, a través de tus miedos, creces. Cuando comunicas desde el corazón, te sientes vivo. Entonces, yo sé perfectamente lo que es tener 18 años, estar perdido, no saber qué hacer con tu vida, sentir miedo a hacer lo que realmente quieres por las expectativas familiares. Yo me acuerdo que cuando le dije a mi padre,
porque después de este año de marketing dije, hasta aquí, dejo la carrera. Había pasado por una depresión también en ese año de estudiando la carrera y dije, papá, hasta aquí dejo la carrera, quiero empezar a emprender. Y sé perfectamente lo que es eso, pasar por una depresión de joven, estar perdido, empezar algo que realmente no te llena, intentar algo que se quede a medias, sentirte juzgado por tus amigos o no hacer lo que quieres porque te van a juzgar tu familia o tu entorno, ese miedo a hablar con desconocidos, que te rompan el corazón, dependencia en las relaciones, también sentirte atrapado en una relación y querer ser libre pero no saber cómo. Sé perfectamente lo que uno siente, sentirte atrasado porque parece que tu entorno todo el mundo va avanzando y en redes sociales los jóvenes de tu edad, todo el mundo va súper bien y tú te comparas y sientes que vas atrás. Y solo querer que te vean y reconocimiento, sé perfectamente lo que es eso. Te entiendo, sé cómo es pasarlo mal de joven. Yo lo he pasado mal, muy mal. Y claro, todas estas experiencias me fueron forjando y me fueron diciendo, oye, es que a mí lo que me llama de alguna manera, aunque no encaje para nada en mi entorno, aunque no encaje para nada a lo mejor en mi familia, aunque no encaje para nada en los amigos que tenía entonces, tiene que ver con esto de la espiritualidad que parece raro, con esto del desarrollo personal, tiene que ver con esto de comunicar. Yo ahora estoy haciendo este directo contigo, te soy honesto, he tenido un día en el que he estado en la mierda y ahora me siento vivo. Entonces creo que todos tenemos algo que nos hace sentir vivos, todos tenemos un fuego, todos tenemos algo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces está detrás de esos miedos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo anulamos o reprimimos por miedos o vergüenzas de lo que vayan a decir nuestro entorno. Muestra tu vulnerabilidad y te sentirás más libre. Y siguiendo con la historia, una vez que empecé todo esto, dejé la carrera, había pasado por esa depresión, empecé a separarme del entorno de amigos que tenía, empecé a estar más solo y empecé en el mundo del emprendimiento. Invertí en una formación de coaching y ahí estuve un año formándome como coach emocional. En ese proceso traté de irme de casa de mis padres, me fui a casa de un compañero de un emprendimiento y dije voy a estar unas semanas y después yo con 19 años, que tenía entonces 19, 20, voy a hacer un viaje y quiero irme a África, quiero viajar, quiero experimentar, ¿no? Todos los jóvenes tenemos, yo creo que esa ansiedad de libertad. Pero ¿qué pasó? Que luego eso se quedó en el aire. Tuve que empezar a pagar un alquiler, claro, porque estuve más meses de los que pensaba, tuve que empezar a pagar el alquiler a esta persona. Y ahí perdí un montón de dinero. Empecé a hacer sesiones de coaching poco a poco, a acompañar a personas poco a poco. ¿Y qué pasó? Que al irme de casa de mis padres desde esa rebeldía, tuve que volver. Y tuve que volver, estuve un tiempo en casa de mi abuela, luego finalmente volví a casa de mis padres, y durante todo ese proceso, que realmente lo pasé mal, porque, claro, no es fácil haber pasado por todo eso, la depresión, el estar perdido, el intentar acompañar a jóvenes, el querer que te vean, pues un montón de cosas. Y durante todo ese proceso, llegó un día que dije, este miedo que sentía a exponerme públicamente, este miedo que sentía a que me vieran, pues es que eso que hice en el metro tengo que volver a hacerlo. Y es cuando hace 2 años comencé ese reto exponiéndome socialmente y hablar en el metro, en la calle, todo eso. Y te lo prometo, me daba muchísimo miedo, o sea, tenía terror. Pero me acuerdo que fue un día que, de nuevo, estaba sintiéndome fatal y dije, llevo tiempo con esta intuición. Salí de la casa, fui al metro, me expuse, lo grabé y puse día 1. No pensé. Día 2, día 3, día 4, pa. Hacía un vídeo YouTube, un directo diario, un reel diario, un no sé qué. Y yo no sabía qué iba a pasar, pero se empezó a viralizar. Conseguí a través de ese proceso certificarme como coach a pesar de los momentos difíciles. Todo parecía ir súper bien y mi ego empezó a conseguir todo lo que quería. Millones de visitas, una comunidad en redes sociales, empecé a ganarme la vida con esto del coaching, tenía una comunidad en WhatsApp de 200 personas, todo esto. Pero por dentro, yo me sentía súper presionado, te lo prometo, pero por dentro yo me sentía muchas veces incoherente. Tú, no sé si me sigues de esa época, si recuerdas alguno de esos vídeos, yo los he revisado varias veces, y en mi lenguaje, en mi forma de expresar, había rabia. Yo iba al metro y gritaba, ¡me la pela! ¿Sabes? Y ahora yo lo veo y digo, ole, qué huevos tuve de hacerlo, con el miedo que tenía en ese entonces, pero macho, eso, joder, la rabia que cargabas ahí. No, desde ahí no era. Desde ahí no era. ¿Y qué pasó? Que yo un momento que dije, hasta aquí y paré.
no podía estar sosteniendo lo que estaba creando desde esa energía, porque yo no era eso. Entonces, en ese proceso paré, poco a poco dejé de subir contenido a redes, poco a poco dejé de hacer sesiones y volví a trabajar con mi mentora. Volví a trabajar en mi autoconocimiento, a ir hacia adentro, a autoconocerme, a entenderme, a tratar de resolver eso que había quedado pendiente. Y en todo ese proceso volví a pasarlo fatal. Casi paso por otra depresión más, otra vez perdido, ¿y ahora qué hago? Entonces, después de haber conseguido empezar a vivir de mi emprendimiento, volví a trabajar y me puse a trabajar como captador de socios de una fundación, de una ONG. Es un trabajo que había probado previamente, antes de empezar con el desarrollo personal, y que, claro, me ayudó mucho al principio a romper ciertos miedos, porque tenía que vender en la calle, pero le había cogido mucha resistencia, porque era menuda mierda de trabajo que tengo que hablar con desconocidos. Esa era mi mentalidad, que encima es incómodo para mí, me cuesta mucho. Y llegó un momento que me rendí y dije, pues ahora me toca ser humilde, volver a trabajar, ganarme el pan otra vez, he dejado lo que me apasionaba porque no estaba siendo coherente, no sé qué, y volví a trabajar como captador de socios. Me costó mucho porque era volver a enfrentar la incomodidad diaria después de haberlo dejado, de vender en la calle, hablar con desconocidos, de miedos internos, todo esto. Y mi idea era decir, bueno, voy a estar un tiempo así en el trabajo mientras vuelvo a equilibrarme, vuelvo a sacar mi emprendimiento. ¿Qué pasó? Que no fue así. Y entré en un proceso en el que sentía que tenía que ser humilde, pero me empecé a sacrificar. Empecé a olvidar mis sueños, a olvidar mis pasiones, a olvidar lo que realmente quería hacer, a sacrificarme en un trabajo. En muchos temas familiar, mis padres se separaron, me mudé de la casa en la que vivía, bueno, un montón de cosas personales, familiares que viví también. Y claro, todo eso me movió muchísimo por dentro. Y trabajando con mi mentora, empecé a depender de mi mentora, empecé a depender de esa persona. Y comencé a perder poco a poco mi identidad, o bueno, una identidad que ni siquiera tenía construida de manera independiente. Y claro, ahí poco a poco fui entrando en crisis. Porque de repente me vi envuelto en que tenía 21 años, 21 o 22 años, había dejado de hacer lo que me gustaba, tenía la edad con la que normalmente un joven termina una carrera, pero no tenía una carrera, tenía una formación de coaching, pero no estaba ejerciendo sobre ello desde hace tiempo, había creado una comunidad en redes sociales, pero estaba muerta, me sentía perdido, estaba trabajando en un trabajo que no era lo que me gustaba y no sabía qué hacer. Y en ese proceso, lo que me tocó fue tomar una decisión. Porque estaba viviendo en mi casa, a nivel familiar, una situación muy invasiva para mí. No estaba bien. A nivel energético, a nivel familiar, a nivel emocional, no podía desarrollarme de la manera correcta por la situación que estaba viviendo familiar. Y con todo esto, tuve que tomar la decisión de independizarme. Entonces dije, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer con mi futuro ahora mismo, pero tengo que independizarme para poder avanzar. Entonces me planteé, y esto fue hace 3 meses, después de 1 año y medio volviendo a trabajar y olvidando mis sueños, decir, ¿sabes qué? Me tengo que independizar, no sé qué va a ser de mí, sé que lo mío va por aquí, que me gusta crear contenido de desarrollo personal, pero me tengo que independizar. Y me propuse en un mes independizarme. Tardé más de lo que esperaba y me dio muchísimo miedo. Porque tú piensas que al haber sido siempre una persona que he sido muy dependiente, que siempre me han sostenido, todo esto, dar un paso como independizarte, con conflictos familiares, sintiendo que nadie te apoya, no es fácil, hay un miedo, un vértigo increíble, con un trabajo, que encima es un trabajo que no tengo, en mi caso, un salario base, porque depende de la comisión, se genera una incertidumbre que es brutal, y sin tener un proyecto sólido de emprendimiento cuando es realmente lo que eso quieres hacer. Pero claro, para poder avanzar tenía que salir del lugar en el que estaba en ese momento. Y tomé la decisión de independizarme, porque lo sentía, porque digo, es que tengo que dar este paso. Y finalmente, después de 1 mes y medio, con un montón de miedo, resistencias, no salía el piso que buscaba, por fin lo encuentro y al final no me lo dan, se pasa a presupuesto o no llega. Finalmente encontré un sitio y di el paso. Y de esto hace 1 mes. Y desde entonces, en el último mes, he estado en este proceso de
poco a poco ir volviendo a mí, poco a poco ir diciendo, a ver, pero ¿qué quiero hacer con mi vida? Me acabo de independizar, ¿cuánto tiempo más voy a estar en un trabajo que no es lo que realmente quiero hacer? Además de todo esto, todo el movimiento emocional que se genera cuando te independizas por primera vez. Si tú te has independizado, lo sabrás. Joder, que no es fácil. Si no limpias tú el suelo o la cocina, nadie lo hace por ti. Me he separado de mi familia, me he separado de ese entorno, estoy volviendo a mí a ser independiente, coherente, más maduro. Entonces, no ha sido fácil. Y en todo este proceso llegó un momento que dije, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aquí, ahora tengo que pagar un alquiler, tengo incertidumbre económica porque no tengo un salario fijo, no estoy haciendo los proyectos que me gustaría llevar a cabo. ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estaban mis sueños? ¿Dónde estaba lo que quería? ¿Dónde estaba el confiar en mí? ¿Dónde estaba el confiar y soñar y realmente luchar por lo que quiero y crear? Joder, solo tengo 22 años. Y ahí fue cuando dije, ¿en qué momento he dejado de luchar por mis sueños? ¿En qué momento he dejado de hacer lo que realmente quiero? Y ahí me di cuenta que todo este proceso de los 2 últimos años lo tenía que vivir, pero que no tengo por qué negar lo que realmente quiero hacer. Y lo que realmente quiero hacer, me apasiona, es comunicar, es acompañar, es inspirar, es ayudar a través del desarrollo personal y autoconocimiento. Es que me mueve. Y en mi caso, más a los jóvenes porque es mi etapa vital. Entonces llegó un momento que tomé la decisión, hasta aquí. Hasta aquí. Esto acaba aquí. Tomo la decisión de que empiece a acabar, de que esto acaba y encauzo de nuevo mi vida hacia algo que realmente quiero. Vuelvo a crear contenido en redes sociales, de verdad. Vuelvo a dar pasos, vuelvo a tal. Y dije, venga, ¿qué es eso que llevo sintiendo de nuevo? ¿Qué es eso que me da la misma pregunta, ¿Qué es eso que llevo tiempo queriendo hacer, que me da miedo, que me estoy resistiendo, que me dice mi intuición? ¿Qué me vino? Exponerte socialmente. Pero esta vez ya no es tanto para romper tus miedos, porque, o sea, sí me genera a veces miedo, sí me genera a veces incomodidad, pero ya no estoy en el punto que antes. Sino, es más como para inspirar, es como una acción de rendición, es una acción de... lo sentía en mi alma, o sea, me lo decía mi corazón, el expresa esto y a ver lo que sucede. Pero sentía que necesitaba salir ahí al mundo y expresar un mensaje. Entonces, la acción en mi caso de, por ejemplo, ir al metro a hablar, no es como ir al metro a tal, no, es como un acto de expresión, un acto de comunicación, un acto de una persona que siempre se ha guardado las cosas y ha reprimido, de permitirse expresar algo desde el alma, de llegar al mundo, de llegar a los jóvenes, de llegar a las personas. Y es un acto que, claro, genera mucha incomodidad, pero cuando lo haces, o sea, yo me siento tan vivo que digo, es por aquí, hay algo por aquí. Volver a confiar en mí, volver a confiar en ti mismo, en lo que quieres. Y toda esta historia que te acabo de contar un poco caótica, es la base de la razón real por la que decidí comenzar este reto. 100 días que no es realmente rompiendo miedos, exponiéndome socialmente, son 100 días en los que me elijo por primera vez realmente, vuelvo a confiar en mí. Quiero documentarte este camino que estoy haciendo, el cómo voy a hacer para volver a confiar en mí, en mis sueños, sacar mis proyectos adelante, poder pagarme el alquiler, compartir mi vulnerabilidad, mis miedos. Y en el caso de exponerme socialmente, es un reflejo de esto. Me expongo socialmente como reflejo de los miedos que atravieso y del volver a confiar en mí y permitirme expresarme. Esa es la intención real que hay detrás. Entonces yo no soy ningún gurú, ningún iluminado, tengo 22 años, me queda mucho. Mi ego muchas veces dice, no, es que ya quiero ser el referente mundial, no sé qué y tal. Pero qué coño, que tengo 22 años, que me falta mucho por aprender, que soy incoherente en muchísimas cosas, que me sigo aprendiendo autoconocimiento, sigo invirtiendo en mí, pero tengo un compromiso claro de salir adelante. Tengo un compromiso claro de, a pesar de todo lo que he vivido emocionalmente, familiarmente, con los miedos, todo, continuar, invertir en mí mismo. Llevo 4 años invirtiendo en mí y no voy a dejarlo. El mayor regalo que te puedes entregar en tu vida, y más aún cuando eres joven, porque tienes toda la vida por delante, es invertir en tu desarrollo personal, en tu autoconocimiento real. Y eso no es levántate a las 5, haz estos hábitos, eso está muy bien.
Autoconocimiento real es conocerte, comprenderte, entenderte, aprender a observar tu mente, tomar decisiones coherentes y valientes con tu vida, que te alineen con quien realmente eres. ¿Lo entiendes? Y ese es el proceso en el que estoy. Quiero documentarlo a través de cada día, un acto de, oye, pues te muestro cómo antes era súper tímido y ahora soy capaz de hablar con ciertos desconocidos, o me expreso socialmente. Y en este proceso quiero aportarte al servicio de manera incondicional todos los domingos, y por eso hago este primer directo. Voy a estar aportándote, voy a estar dándote a través de un directo, a través de Instagram todos los domingos de este reto de los próximos 100 días, un directo formativo, una clase en el que te comparto mi experiencia, cómo he ido la semana, lo que he aprendido, lo que he integrado, claves para ti, para autoconocimiento de los jóvenes, para que puedas superar tus miedos, para que puedas despertar esa confianza interna, volver a confiar en ti. Yo lo estoy haciendo. Creo que todos los seres humanos tenemos una capacidad en nosotros brutal y un potencial, pero nos cuesta mucho confiar en nosotros. Tenemos que aprender a confiar en ese potencial que existe ya dentro de nosotros, ¿lo entiendes? Volver a confiar en ti, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Eres tú quien se tiene que sentir orgulloso y tienes que darte lo que sientes que te faltó para poder avanzar en tu vida. Entonces no quiero que me admires, no, ni que me idealices. De verdad, creo que el mayor error que cometen las personas cuando entran en el desarrollo personal es idealizar a la persona que escuchan. Tienes que entender que la persona que estás escuchando es una persona y un ser humano como tú. Sus resultados y su vida y su conciencia y lo que haya conseguido simplemente es un reflejo del trabajo interno que ha hecho, que se ha permitido confiar más, actuar más, desprogramarse más, lo que sea. Pero sigo siendo un ser humano. Tendrá sus partes incoherentes, tendrá sus miedos, tendrá sus cosas, porque si ya estuviera iluminado no estaría aquí. Ninguno es Jesús de Nazaret. Entonces, no idealices y mucho menos me idealices a mí. Mi intención es que lo que te comparto y lo que voy a documentar y me voy a mostrar vulnerable contigo, que te sirva como espejo, como reflejo para decir, oye, esto me sirve para autoconocerte. Oye, esto no, está bien, perfecto, no te lo quedes. Hay una frase que decía hace tiempo que me encanta y es, quédate con lo que vibre contigo y desecha lo que no. Lo importante eres tú, el referente de tu vida eres tú. Tienes que admirarte a ti. Tú piensa una cosa, si Dios, hay una parte de Dios, de la vida, llámalo como quieras, en cada uno de nosotros, cuando tú ves a alguien y la admiras y le idealizas, estás de alguna manera creyendo que esa persona es Dios. Dejas de ver a la parte divina y a la parte de Dios que hay en ti. No, para reconocer y honrar, en este caso, ponle la etiqueta de Dios o de la vida o lo que tú quieras, tienes que verte a ti, tienes que ver tu grandeza, tienes que ver tu capacidad, tienes que ver tu potencial. Porque cuando idealizas a alguien, dejas de ver la capacidad y la grandeza que hay en ti, te sientes tú pequeño. No. Oye, inspírate, de las personas que te resuenen, que te aporten, que veas, oye, esta persona sí me inspira. Perfecto. Porque lo que estás viendo también está en ti. Hay de algunos de los vídeos que he hecho, hay personas que me comentan, oye, qué valiente, yo es que no lo soy, yo soy muy tímido. Y yo respondo al comentario y digo, somos espejos. Si estás viendo valentía es porque hay una parte valiente en ti, pero no te estás dando el permiso de reconocerla. La valentía está en cada uno de nosotros, la grandeza, el amor, todo eso que ves en el mundo, también está en ti, lo bueno y lo malo. Utilízalo como espejo para autoconocerte, reconocerte. De verdad. Entonces, cuando empiezas a verlo así, dejas de compararte mucho menos. Esto es una clave para todos los jóvenes que sentís que vais atrasados, os comparéis. No, si es alguien que va a ver en redes sociales, oh, mira, esa felicidad también está en mí, esa capacidad también está en mí, gracias. Es un ejercicio muy potente el ir aplicándolo constantemente. Ver el mundo como si fuera un espejo, un reflejo, no una ventana. Un espejo. Y es algo que a mí me pasa mucho, ostras, y digo, me falta esto, una ventana, mira a ese tío, ese referente, ese joven que ha conseguido y yo estoy aquí. Pero cuando lo pienso, respiro y digo, ¿y si fuera un espejo? ¿Me está mostrando algo de mí? Entonces, gracias. Que el centro de tu vida seas tú, piensa desde ti, reconócete a ti, tu grandeza y tu capacidad en cada acto para sentirte valioso. El valor te lo tienes que dar tú a ti. Si no, por mucho que te reconozcan, nunca va a ser suficiente, y te lo digo porque lo vivo muchas veces. Y mi ego a veces busca, y el ego es insaciable de verdad, y quiere visitas y reconocimiento y mierdas del ego. Pero cuando llega nunca es suficiente, siempre busca más. Entonces, ¿para qué sirve? Para una mierda.
Lo importante eres tú, joder. Y si no nos reconocemos y valoramos y validamos ahora, nunca vamos a poder llenar esa taza. Siempre va a faltar algo. Tú eres lo más importante. Les quiero darte un mensaje de autorreconocimiento, autoamor propio, autoconfianza. Despierta la verdad que ya está en ti. Entonces, el verdadero desarrollo personal del que nos hablan de tienes que llegar a ser tu mejor versión. No, coño, tu mejor versión ya está en ti, pero no lo has reconocido aún. El conflicto está en que te ves separado de lo que puedes llegar a ser en vez de poco a poco ir quitando capas para empezar a notar, sentir y experimentar eso que ya está en ti. No sé si me he explicado de la manera correcta. Y te prometo que este directo no estaba preparado. No estaba preparado. Por eso sé que lo que te digo me nace del corazón. Entonces, de todo lo que te estoy diciendo, quédate con lo que más resuene contigo. De hecho, para reafirmarlo, te invito a que lo escribas por comentarios. De todo lo que te he dicho hasta ahora, ¿qué es eso que más te ha conectado, que más te ha resonado? No es casualidad. ¿Por qué nos resuenan las cosas que escuchamos? Porque esa información ya está en nosotros. Entonces, si algo te resuena, una frase, un concepto, escuchas a alguien, ahora a mí en este directo, si no lo escribes, si no lo apuntas, si no lo anclas, de alguna manera se va a ir. Pero si lo escribes, tu mente va a ser más fácil que lo integre y lo recuerde. Por eso te invito, escríbelo. Escribe por comentarios eso que más te ha resonado, porque te va a ser más fácil integrarlo. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que estoy aquí para ponerme al servicio. Estoy aquí porque me cansé de esperar, estar preparado que llegase un milagro. Me di cuenta que el milagro lo tengo que crear yo, que no puedo esperar que me llegue una respuesta o depender de los demás. Tengo que ser yo el creador de mi vida. Soy yo el que tiene que decidir mi vida. Y muchas veces de jóvenes estamos esperando. No tienes que ser tú. Tú eres el que genera el cambio en tu vida. Yo estoy aquí para comenzar ese cambio, ese movimiento y documentarte el proceso. Y es lo que voy a estar haciendo durante los próximos 100 días. Y eso es un verdadero reto personal. Y eso sí me da miedo. Y a través de estas acciones de, oye, exponerme, hablar con desconocidos, hacer un vídeo y mostrarme vulnerable, hacer un directo todos los domingos, es como un reflejo de este reto. ¿Lo entiendes? Esta es mi intención real a través de esto. Irá evolucionando cada día. Pero estoy hoy aquí para ponerme al servicio tuyo, para ponerme al servicio de los jóvenes. Quiero compartir de todo lo que he aprendido sobre autoconocimiento, que te sirva para autogestionarte, técnicas para superar esos miedos y sobre todo ver que esa grandeza, esa potencial, esa suficiencia ya está en ti. Es un trabajo que se hace continuamente. De verdad eres muy valioso. Hay mucho más en ti de lo que creíste. Y tenemos que volver a confiar en nosotros para darnos el permiso de tomar las acciones que nos merecemos a pesar del miedo. Y una de las claves para ello es escuchar a personas que nos hagan recordar lo valioso que somos. Tener información a nuestro alrededor que nos eleve la conciencia. ¿Qué significa esto? Nuestro autoconcepto, nuestra manera de vernos con información poderosa. Si estás escuchando todo el día a personas que se quejan, que se victimizan, que siempre hablan de negatividad. A mí me pasa mucho en el trabajo que tengo actualmente de captador. Estoy todo el rato escuchando quejas. No, es que no puedo colaborar con 10 euros. No puedo colaborar con 10 euros. Lo entiendo, ¿eh? Muchas veces es que no llego ni a esto. Claro, todo eso es negatividad que yo observo y tengo que limpiarla y trabajarlo. Pero tú imagínate, ¿eh? Que eres una persona inconsciente que solo escuchas negatividad. O sea, tu mundo va a estar limitando. Por eso es tan importante que te rodees de personas, mentores, referentes, crees un contexto interno de información poderosa que te eleve la mente, las creencias, tu manera de ver ciertas cosas. Y poco a poco, cuando tú das un paso, te expandes, la vida da dos por ti, todo se empieza a alinear, a ordenar, pero la primera decisión y el primer paso lo tienes que tomar tú. Así que si algo de esto te resuena, te invito a que te quedes muy cerca, estés muy atento, te compartir todos los días por historias, todos los domingos un directo a las 7 de la tarde, todos los domingos, formativo, como una clase, como un compartir, como un tal, para conocernos también, que hagas preguntas, voy a estar contigo, voy a estar muy cerca, de verdad. Así que todo esto es lo que quería compartir contigo. Si tienes alguna pregunta es el momento, alguna pregunta que tengas sobre jóvenes, autoconocimiento, desarrollo personal, este proceso, los miedos, es el momento de hacer preguntas. Gracias a todas las personas que os habéis estado pasando ahora este ratillo. Y si no, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Buenas Bermúdez, Spirits. Ay. Muchas gracias por compartir todo esto, dice Joan. Gracias a ti por estar aquí.
Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, familia, yo no vas al metro a hacer vídeos. Sí, como te comentaba, he vuelto a hacerlo algunos días. Ah, qué bonito volver a hacer directos, ¿eh? De verdad, permitirme ser yo, expresarme. Joder, es bonito, estoy muy contento. Muy contento. Joel Ruiz, ¿qué tal? Saludos desde España a Panamá. Pues me siento muy feliz de estar aquí. De verdad, me siento muy feliz de estar aquí porque me siento vivo cuando lo hago. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no tengo toda la información ni claridad sobre ellas, pero sé una cosa, que cuando yo hago esto me siento vivo. Mi corazón, mi alma me guía por aquí, así que de verdad quiero estar aquí. Quiero estar cerca de las personas que elijáis escucharme, los jóvenes que elijáis que creéis que os puedo aportar algo, así que gracias, de verdad, bienvenidos y espero de corazón que esto os llegue porque es mi máxima compromiso e intención estar aquí para serviros, aportaros y aportar al crecimiento de la conciencia y el desarrollo personal de los jóvenes, porque van a necesitar mucha ayuda, apoyo, sostén y guía. Así que nada, te comparto el proceso mientras yo mismo lo hago y espero de corazón que este directo te haya gustado. Si has llegado hasta aquí, ponme un comentario con lo que te ha parecido y nos vemos el próximo domingo en directo. Te envío un abrazo enorme y seguimos creciendo juntos. Gracias.